Buenas noches, Perú. ¿Qué tal, amigos de Convergencia? Peronicemos con unidad. Hoy, sábado 14 de noviembre, una conferencia muy importante para nuestra organización política y las diversas organizaciones políticas con las que estamos trabajando para el desarrollo de nuestro país. Hoy tenemos un tema muy importante, un tema político, específicamente dirigido a la coyuntura nacional. El tema es, después de la vacancia, continuismo o nueva constitución camino al bicentenario. Tenemos la presencia del doctor Hernán González como expositor y estratega político, y también la presencia del doctor Marco Antonio Loaiza, representante del Foro MIPE. Agradecer a estas dos grandes intelectualidades y luces políticas que están en este certamen académico, político e intelectual. Señor director, iniciamos con las imágenes de la publicidad, por favor. Ahí tenemos la publicidad que es para esta semana. Como es de costumbre, cada semana desarrollamos una publicidad dirigida a los temas. La semana pasada desarrollamos pues el tema MIPE, Alternativa de Gobierno, Camino al Bicentenario. Como es sabido, dentro del mes nosotros hemos dividido en cada semana de exposición una dirigida, la primera, al tema del foro MIPE, de las MIPE, de las pequeñas y microempresas, de las micro y pequeñas empresas, del tema económico, lógicamente ligado a las políticas públicas, a los planteamientos estratégicos. La segunda y la tercera semana de este mes está dirigida a temas políticos, coyunturales. Hoy la segunda semana está dirigida a desarrollar el tema de, después de la vacancia, continuismo o nueva constitución camino al bicentenario, y la última semana está dirigida al tema internacional, el cual vamos a desarrollar el tema de Perú-China camino al bicentenario. Entonces, tenemos dos imágenes más, dos videos más que queremos ver respecto a la coyuntura nacional. Señor director, por favor. Las imágenes, señor director. Gracias. ¿Qué te dice? Gracias, señor director, por las imágenes. Imágenes en las cuales hemos visto la convocatoria masiva en contra de las decisiones del Congreso. Y también hemos visto imágenes donde se ve actos, pues, no pacíficos, enfrentamientos. Entonces, desde esta humilde tribuna política, también ya hacemos el llamado de atención a los manifestantes a que mantengan la calma, mantengan el respeto a la autoridad y también a los bienes públicos. No hay que destrozar los bienes públicos y tampoco no debe haber un enfrentamiento
con la Policía Nacional del Perú, con las autoridades. Después también tenemos que precisar que las autoridades, la Policía Nacional del Perú está para defender a los manifestantes, para proteger su manifestación y lógicamente esta manifestación tiene que irse dentro del marco de la paz, del orden público y mantener el respeto por el ordenamiento legal. Entonces, precisando esto, iniciamos la conferencia del día de hoy, por favor, para la presentación de nuestras dos primeras excelencias, doctor Hernán, presentación, después doctor Loaiza, después de la breve presentación, iniciamos la conferencia con el primer expositor, el doctor Hernán González, y los participantes. Doctor Hernán González, por favor, buenas noches. Su micro, doctor, su micro. Doctor, su micro, doctor Hernán. Bueno, muy buenas noches. Agradecido por la invitación, pero estoy preocupado por el tiempo. Estamos retrasados 1 hora y media. ¿Cuánto es el tiempo que disponemos? Porque realmente la complejidad del problema requiere pues un enfoque y habría que ver el tiempo que se tiene, ¿no?, disponible al respecto. Sí, mire, hacemos ahorita la presentación de ambos, de usted y del doctor Loaiza. Continuamos con su exposición, una presentación breve. Continuamos con la primera exposición de usted. Tenemos por lo menos 30 minutos antes que se acabe el Zoom y después continuamos y después ya con el doctor Marco Loaiza. ¿Está bien? Ya. Bueno, fundamentalmente quería empezar este tema de la situación política a partir de ubicar el desenlace del periodo, y hay que ubicarnos dentro del periodo político para entender qué es lo que está sucediendo con el tema de la vacancia y lo que viene y lo que ha sucedido posteriormente con la instalación de un nuevo gobierno que carece de toda legitimidad. Este periodo político que nosotros hemos tenido ha estado marcado por una crisis que no es simplemente una crisis política, sino es una crisis de régimen. Es una crisis de régimen en donde ha estado en confrontación dos poderes del Estado, el poder ejecutivo y el poder legislativo. No solamente es un problema de crisis de representación o crisis solo de gobernabilidad, es una crisis institucional estructural que ha venido acompañando todo este periodo. Lo que ha venido motorizando esta crisis ha sido la lucha contra la corrupción. Y en esta lucha contra la corrupción, esta ha atravesado varios escenarios, como ha sido la renuncia de un presidente, como ha sido dos cuestiones de confianza, la disolución de un Congreso y luego la vacancia de un presidente. La definición en estos procesos, lo que ha marcado fundamentalmente ha sido el nivel de legitimidad que adquiere la lucha contra la corrupción. En la disolución del Congreso, que se da a partir del artículo 134 de la Constitución, en un periodo donde es posible realizar la cuestión de confianza, básicamente es a partir de la capacidad de legitimidad que en esos momentos tiene el gobierno para declarar la disolución del Congreso de la República. Pero ¿quién le da la legitimidad al Ejecutivo para la disolución? Quien le da la legitimidad es el pueblo. ¿Y cómo se lo dio el pueblo? A partir del referéndum del 2018. La voluntad política del pueblo, constituida en capacidad de poder plantearse una lucha contra la corrupción y planteada sobre una serie de reformas económicas, básicamente políticas, institucionales, que tienen que ver con el Poder Judicial, el Ministerio Público, fundamentalmente es la voluntad expresada del pueblo a través del referéndum. Entonces, el Congreso procede
a la vacancia con una mayoría, pero sin legitimidad, porque el Congreso de la República está teñido por el rostro de la corrupción. Entonces, por más mayoría que tenga, en ese escenario de tipo, o sea, en ese escenario de mayoría, que fueron 105 los que aprobaron la vacancia, no carece de legitimidad. Entonces, el Congreso no representa básicamente un nivel de legitimidad en lucha contra la corrupción, porque el Congreso está teñido por 68 congresistas que están investigados, muchos de ellos con graves denuncias, otros incorporados en los temas de la Bajato, en fin. Entonces, debemos ver que hay una crisis de régimen y que la vacancia se da también en base a un artículo de la Constitución, que es el artículo 113, numeral 2, por incapacidad moral. Ahora, si bien esta es una atribución del Congreso y que el Congreso tiene la capacidad de corroborar que quién es el que realmente debe ser vacado por esa incapacidad moral de carácter permanente, esta está sujeta a la fuerza que exista en el Congreso. Y la vacancia, que está en el artículo 113, deja abierta esa capacidad discrecional administrativa general que tiene el Congreso para poder definir quién realmente debe ser vacado. Entonces hay una fragilidad dentro de la Constitución para que pueda existir un nivel de estabilidad institucional en este plano. Pero por otro lado, también hay que establecer de que la Constitución de 1993, el mismo artículo 117, su numeral 1, se dice que se puede acusar por una serie de consideraciones, como puede ser pues porque realmente no se sigue con un proceso electoral, ¿no? Porque aquí se señala de que a ver, permítame, voy a leer lo que dice el artículo 117. El artículo 117 de la Constitución señala de que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos, ¿no?, previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Entonces, la acusación constitucional es por esas causales. ¿Y cuál es el problema que ha atravesado después del 2000 la sociedad peruana? Después de 1992 al 2000 se genera un proceso de instalación de lo que vamos a llamar una corrupción sistémica y una corrupción de alto nivel en el país, de copamiento del Estado, de copamiento de organismos del Estado. O sea, una corrupción del más alto nivel que tiene que ser considerada como parte del crimen organizado. Y la Constitución del 93 ha incorporado
dentro del artículo 17, la causal delictiva para efecto de vacancia del presidente y ha regulado ese proceso, no lo ha regulado. Entonces, la Constitución, en ese sentido, la Constitución del 93 es una Constitución que prácticamente ha permitido que se genere una situación de impunidad donde los presidentes han venido culminando su mandato en base a esta protección que había y no existía la legitimidad suficiente para plantearse la vacancia, ni la correlación para plantearse la vacancia, ni las ambiciones para que se plantee la vacancia, y este tema delictivo ha permitido que 4 presidentes estén denunciados. Y uno, bueno, que prácticamente se suicida. Entonces, en ese sentido, debemos ver que la Constitución del 93 es una Constitución que no ha resuelto, ni los congresos que han pasado han resuelto este tema. Y eso está pendiente. Y por lo tanto, la lucha contra la corrupción se ha venido acrecentando en el país. Y se ha acrecentado, uno, porque la corrupción representa en el país, algunos dicen, el 15% de las inversiones públicas. Alfonso Quiroz señala que significa más del 30% del presupuesto de la República, es decir, una situación de desvío de recursos económicos, una situación de porosidad en el aparato del Estado, una situación que se ha convertido en estructural para la vida de la población, que tiene consecuencias con la vida, con la situación sanitaria, con la crisis sanitaria, con el problema del trabajo, en fin, con la desatención del Estado, la corrupción que atraviesa el manejo de las obras públicas, en fin, todo lo que nosotros podemos ver. Mientras que existe una enorme impunidad, porque no solamente la corrupción tenemos que verla a nivel del Estado, a nivel de los organismos públicos, sino tenemos que ver que dentro de la corrupción tenemos pues los principales causantes involucrados, que son los grandes grupos empresariales transnacionales. Y otro factor que hace que la corrupción adquiera un carácter de lucha de más alto nivel es la investigación Lavajato, que se da en este periodo, y la que lleva, ¿no?, a agudizar esta situación. Y es en la Fiscalía, al crearse el comité, el órgano que ve este tipo de investigación, ¿no?, que tiene que ver con la criminalidad organizada en el país, avanza, toma iniciativa, desarrolla una serie de acciones, y por lo tanto estos grupos se han visto amenazados. Es por eso que en el mes de junio aparecen pronunciamientos que son de un llamado, un grupo que se llama Coordinadora Republicana, de la cual el presidente es el actual primer ministro Flores Arauz. Y grandes personalidades que tienen que ver con el APRA, que tienen que ver con el fujimorismo, con corrientes totalmente ultra reaccionarias y que han venido articulándose para plantear la vacancia. Entonces, es una acción orquestada, no circunstancial, dirigida por sectores que se han visto y que se ven amenazados en esta situación. Entonces, frente a eso, ¿quién es el que lidera esta lucha? Quien lidera esta lucha y cómo se desarrolla esta lucha contra la corrupción es la población. Es la población. Es la que sale a manifestarse frente a una situación de indignación, frente a una situación de incertidumbre por lo que pueda acarrear esta situación, frente a lo que significa, ¿no?, la crisis que es estructural en el país, por todas estas circunstancias. Es la población la que sale a enfrentar esta situación. Y es la única que está permitiendo en estos momentos evitar que lo que ha hecho el Congreso es un asalto al Poder Ejecutivo, dentro de las
fragilidad que tiene la Constitución del 93, pero que busca copar el Estado en su conjunto. Y aquí hay que ver que se ha comportado correctamente el procurador de la República, el procurador general, que no ha aceptado, ¿no?, la petición de renuncia que tenía un objetivo. El objetivo es que la demanda competencial quede sin efecto. El Ejecutivo se sustraiga de la demanda competencial y por lo tanto el Tribunal Constitucional sigue neutralizado y paralizado por los límites que ya se observa, ¿no?, en esta fragilidad constitucional y por el problema de las contradicciones y de las fuerzas que están en estos momentos enfrentadas. Entonces, en ese sentido, el tema del copamiento del Estado es uno de los riesgos. Por lo tanto, la independencia de los poderes del Estado y de los órganos constitucionales son muy importantes. Son muy importantes para que pueda sostenerse el actual equilibrio con este asalto al Poder Ejecutivo. Ese es un primer factor que es importante establecer. Lo segundo, si bien se ha planteado el cronograma electoral que se va a respetar, no hay la seguridad que realmente se pueda respetar. Ese es otro de los elementos que tiene que también verse en cuanto al cronograma. Por eso está muy bien el llamado que haces de que si bien debe expresarse la voluntad, la insurgencia ciudadana, pero se necesita de que esta voluntad y esta insurgencia ciudadana no sea utilizada, no sea manipulada para que sirva de justificación para intentar variar el cronograma, ¿no?, electoral. Ahora, hay algo que ha deslizado el señor, el primer ministro, Flores Arauz, cuando dice de que es posible tocar el tema de la reelección, el tema de la bicameralidad, es decir, vulnerar lo que ha sido acuerdo soberano del pueblo, o sea, el poder constituyente del pueblo que dijo hágase una reforma, ¿no?, política que está en el referéndum. Eso se quiere modificar. Entonces, eso es otro aspecto que no se debe permitir. Y por otro lado, también está claro de que el actual Consejo de Ministros ya perdió la legitimidad, porque todos los actuados que se han venido dando, tanto como por la ministra de Justicia, como también por el ministro del Interior, respecto a los hechos que han ocurrido y que se pretenden negar. En fin, y por el currículo que se presentan de algunos ministros vinculados en temas de lavajato, prácticamente obliga a que los mismos congresistas que aprobaron la vacancia tienen la obligación de no darle el voto de confianza. Tienen la obligación de no darle el voto de confianza. Y de esta manera establecer una nueva correlación que permita, cuando menos, hacer retroceder este agrupamiento totalmente ultrarreaccionario, ¿no?, y que pone en riesgo la vía constitucional y democrática. La vía constitucional y democrática no significa estar de acuerdo con la Constitución del 93. La vía constitucional y democrática, hay que reconocer que la misma Constitución del 93 tiene fundamentos que lógicamente provienen del respeto a aspectos fundamentales, como es, ¿no?, la existencia de un sistema, ¿no?, de independencia de los poderes, del equilibrio de poderes, ¿no? Son fundamentos que son parte prácticamente de la tradición
que tiene nuestras constituciones, como es el respeto a los derechos fundamentales, que son parte de nuestra tradición dentro de nuestros derechos fundamentales. Entonces, eso no significa caer en la nada, sino significa plantearnos la necesidad de una nueva constitución en el país. Y este es otro tema en el desenlace del periodo. En el desenlace del periodo, ya el conjunto de fuerzas reconoce que esta convocatoria a elecciones no deben ser solamente a elecciones presidenciales, no solamente a elecciones de nuevos representantes congresales, sino también debe de señalar que por referéndum debe aprobarse una nueva constitución. O sea, debe tener una salida democrática constitucional. Porque esta fragilidad, estos límites que tiene la actual constitución, prácticamente ya nos demuestra, ¿no? Aparte de lo que se ha señalado en muchos aspectos en el tema económico que se ha expuesto en otras reuniones, este es uno de los temas que también, ¿no?, nos demuestra esta profunda fragilidad que debe tomarse en consideración. Bueno, eso es lo que quería avanzar en cuanto a esta temática. Doctor, muchas gracias. Se termina el Zoom, ingresamos de nuevo para que el doctor Marco Antonio Loaiza continúe, por favor. Temas importantes, un gran expositor, el doctor Hernán, que nos establece, nos especifica la coyuntura nacional, un análisis importante y lo más oportuno, bajo su experiencia política, cómo conducir este proceso. Necesitamos personas que conduzcan un proceso amplio, porque lo que se está planteando es que sea un proceso amplio, y ha sucedido todo lo contrario. Tenemos un gabinete totalmente, digamos, aprista, un gabinete de los sectores, pues, políticamente más, para no ser malos, para no ser tan agudos, ligados al fujimorismo, ligados a tal vez gobiernos que de una u otra manera han estado ligados a actos de corrupción. Y es muy importante saber que están defendiendo los intereses de un proceso político muy particular en nuestro país. El tema de la vacancia, el tema de cómo se ha suscitado la salida del entonces presidente Martín Vizcarra, y también tenemos el pronunciamiento del TC. ¿Qué es lo que va a decir el TC? Tal vez la Constitución, tal vez los magistrados del Tribunal Constitucional puedan dar, pues, ¿no?, una salida muy importante política para nuestro país. Creo que para el 18 de noviembre está señalado el pronunciamiento de la medida cautelar del Tribunal Constitucional. Entonces, todo quedaría en manos del Tribunal Constitucional como última